Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, luciérnagas cósmicas, otra vez aquí en mi canal. Qué bueno estar otra vez relatándoles una nueva experiencia, una nueva historia, aquí en Luciérnagas del Cosmos. Ahora, en esta oportunidad, voy a empezar una serie de relatos que tienen que ver con manifestaciones del más allá. Otros los llaman fantasmas, apariciones. Yo he decidido mencionarlas como manifestaciones del más allá. La pregunta que me hago en estos casos: ¿creen ustedes en la vida después de la muerte? ¿Hay algo más allá? Seguramente ustedes conocen algún caso que tiene que ver con todo esto. La historia relata cantidad de situaciones en las cuales parece que la reencarnación es algo tangible. Tan así que han habido casos muy famosos a lo largo de la historia. En el programa anterior yo les hablaba de Om Seti, una pequeña niña británica que, tras haber sufrido un accidente, empezó a recordar que había vivido en Egipto. Hoy he decidido contarles algunas de estas experiencias que he tenido yo. Y esta a la que me voy a referir es el fantasma del amigo. Fue la primera de todas esas manifestaciones del más allá que tuve la oportunidad de experimentar. Ocurrió en el año 2001 en una mutualista médica en la ciudad de Montevideo. Yo estaba trabajando y en ese año varias sociedades médicas debieron cerrar sus puertas por crisis financieras. Cualquiera que quiera saber, profundizar más en este tema, lo puede buscar en internet, que va a encontrar bastante información. Como ustedes ya saben, mi trabajo estaba en las fuerzas del orden, en la policía. Así que, cerca de fin de año, en el mes de noviembre, hubo una situación muy particular con los guardias de seguridad que debían cuidar el edificio tras ser desocupado por todo el personal que aún se encontraba en lucha, haciendo huelga para no perder su fuente de trabajo. No recuerdo exactamente cuál fue el problema que hubo con la empresa de seguridad, que las autoridades decidieron colocar funcionarios policiales para cuidar la institución las 24 horas. El servicio duró bastante tiempo y yo estuve trabajando en ese lugar. Yo iba tanto de mañana como en la tarde y también me tocó varias veces ir en la noche. Como era un servicio que podríamos decir tranquilo,
era un momento donde debíamos aprovechar hacer la mayor cantidad de horas extras posibles. Así que uno de esos tantos días, principalmente en la noche, decidí salir a recorrer todas las instalaciones del edificio. En las imágenes que ustedes van a ver, el edificio que se ve es muy pequeño. No hay mucha información en cuanto a fotos en la red, y la que encontré es precisamente una que muestra el frente de lo que era la mutualista médica. Desde la perspectiva de la imagen no se ve que detrás del edificio ese hay un edificio de 5 pisos que pertenecía a la parte del sanatorio. Lo que ustedes ven ahí son principalmente las oficinas médicas y la farmacia que estaba debajo, en la planta baja, y al costado la entrada de ambulancias. Se ve claro el lugar en la imagen, se aprecia perfectamente las 3 oficinas, los 3 lugares que les estoy mencionando. A la izquierda, la farmacia en la planta baja, en la parte superior, las oficinas de los jerarcas, de los encargados médicos de la institución, y al costado derecho, sobre la planta baja, estaba la entrada de las ambulancias. Allí se pronunciaba como un pozo, y en la parte final, más o menos a unos 30-40 metros de distancia, había un edificio de 5 pisos en donde estaban los lugares de internación. Una de esas madrugadas sentí la curiosidad de salir a recorrer todo el edificio. Llamó la atención una mañana que uno de los funcionarios me había preguntado si yo había dejado luces encendidas. Yo le contesté que las únicas luces que yo encendía eran las que estaban en la oficina donde nosotros permanecíamos y la parte donde estaba la parte de emergencia. Esas eran las únicas luces que prendía. El resto del edificio yo no recorría. Sin embargo, obviamente estaba dentro de nuestras facultades hacerlo. Incluso también cada tanto debíamos hacer una recorrida en ese sector. Pero yo siempre recorría donde yo estaba, en la parte de arriba, y también donde el pasaje de las ambulancias. Siempre me quedaba allí. Pero esa noche decidí recorrer el edificio, recorrer todos los pisos. No tenía sueño, me sentía... Era verano, aparte, era verano, y bueno, había que estirar, como se dice vulgarmente, un poco las piernas. Así que como hacía rato que estábamos sentados, dijimos, bueno, ya veníamos desde mi otro trabajo, veníamos de estar trabajando en la parte administrativa desde tempranas horas, y salíamos prácticamente a la hora 22, así que ya llevábamos 6 horas de trabajo. Bueno, teníamos que quedarnos hasta las 7 de la mañana. Esa noche salí a recorrer casualmente esa parte del edificio. Les puedo decir que en todas mis ocupaciones dentro de la policía no iba con
expectativa de encontrarme algo extraño. Así que ya había tenido algunas experiencias, pero sin embargo, como que mi trabajo no era como que yo dijera, bueno, la expectativa es de a ver si va a pasar alguna cosa. Obviamente que eso no era así. Por eso no tenía ningún tipo de reparos de recorrer ninguna, de encontrarme con algo extraño, porque sabía que eso no debería pasar, no tenía por qué suceder. Empecé a subir pisos y me encuentro que había un corredor muy extenso, que en uno de esos pisos ese corredor no tenía habitaciones. Ese corredor era hacia la mano izquierda estaban las determinadas salas, por ejemplo, la sala de cirugía, donde se hacían operaciones. Tal vez allí también se hacían, por ejemplo, se atendía algún tratamiento especial, por ejemplo, traumatología, se colocaban yesos. Y también me llamó la atención que en esas habitaciones, en esa gran habitación que estaba a la cual se ingresaba por una puerta de vaivén, que tenía 2 círculos con vidrios ahumados, todavía la recuerdo, una puerta celeste, vidrios ahumados con circulares, que eran prácticamente un poco más altos que yo. En ese lugar también me había llamado la atención que había una silla ginecológica con distintos instrumentos, ¿verdad? Si bien, por ejemplo, la mutualista había sido desocupada, aún permanecían los archivos médicos, el laboratorio tenía análisis clínicos, estaba la farmacia, todavía tenía bastante medicamentos, y bueno, en el resto de las instalaciones del hospital había cantidad de, ¿cómo les puedo decir? Había cantidad de útiles, ¿verdad? Ya sea en la parte de enfermería de cada piso, y bueno, algo normal, camas, mesas, sillas, todas esas cosas que pueden encontrarse en una policlínica o en un hospital médico. Resulta que una vez que entro y veo todo lo que había, vuelvo a salir, pero lo que me llama la atención es que cuando entré fue como que me embolsó un aire, como un viento, era como que si hubiera estado abierta una ventana, por lo que evidentemente miré por todo el corredor y no vi absolutamente nada extraño. También en la sala había unas ventanas que estaban hacia el fondo, que estaban con unas cortinas azules muy grandes, pero tampoco estaban abiertas. Así que me fui. Después de que miré que hubiera estado todo bien, me fui. En ese mismo edificio, si no me equivoco, en la parte del subsuelo estaba lo que todos conocemos como la morgue. Una vez, cuando yo conté esto a un compañero, hace unos años, me decía, tal vez había algo allí. Y yo le dije, no, esas cosas no pasan. Puede quedar material en un hospital, pero cuerpos no. Entonces se reía. Y nunca fui a ese sector. No soy tampoco de llegar hacia determinados lugares, salvo que hubiera una necesidad. Recuerdo, por ejemplo, que una de esas noches tuve que llamar a personal de OCE porque la farmacia que estaba al frente, en la planta baja, se estaba inundando.
aparentemente había un caño que se había obstruido y estaba perdiendo agua, y la farmacia tenía al costado el sector de archivos médicos. Imagínense lo que puede ocurrir si todo eso se inunda. Principalmente no solo por los medicamentos, el tema eran los papeles. Todavía en aquella época recién se estaba, ¿cómo les puedo decir? Se estaba pasando a digital toda la información médica de los archivos, así que eran papeles, carpetas y carpetas y carpetas. Así que recuerdo que llamé a la OCE para que viniera personal. Ese día, cuando salgo del corredor, que voy caminando, siento que el famoso ruido de la puerta de vaivén. ¿Por qué me llamó la atención? Porque cuando yo entré a esa sala, se sintió ese característico ruido de la puerta cuando se abre y se cierra. Las puertas entre las dos había una goma que supuestamente cuando se cerraba quedaban muy juntas, y ese ruido cuando la puerta se cerraba se sentía. Cuando salgo y camino hacia las escaleras, había recorrido ya como unos 10-15 metros, siento que la puerta nuevamente se abre. Iba caminando de espaldas hacia la entrada a la sala de cirugía y sentí que había algo detrás mío. Cuando me doy vuelta, observo que una mujer salía de la habitación. La mujer era una mujer joven, pero no le podía ver el rostro. Tampoco le pude ver si tenía el cabello, pero estaba cubierta con una sábana blanca. Lo que recuerdo es que tenía como panza. En aquel momento pensé que se podría tratar de una madre que habría perdido su embarazo, o tal vez que había perdido su vida al dar a luz. Ella no reparó en mí. Y así, cuando llegó a la otra punta del corredor, desapareció. Fue la primera vez que vi algo así. Y les puedo decir algo más. Fue la única. Nunca había visto una manifestación del más allá tan, pero tan nítida. En otra oportunidad sentí voces, ruidos. Ese día tuve mucho miedo, sentí miedo, de verdad. Nunca más volví al edificio. Nunca más. Volví a subir. Nunca más. Permanecía en la sala que estábamos todo el día. Una noche, cuando llego, habían ventanas que tenían luz. En ningún momento se me pasó por la cabeza ir a apagar luces, a fijarme, nada. No. Sí, estaba asustado. Si les cuento, les tengo que contar la verdad, porque para eso mis relatos tienen la verdad. Estaba muy asustado. Muy, pero muy asustado. Yo dije otras palabras a muchas personas, pero no se las voy a decir acá. Pero estaba muy asustado. Quedé blanco.
Mi cara estaba pálida. Estaba deseando que llegara el relevo. No recuerdo exactamente la hora, pero eran cerca de las 2 de la mañana. Sé que era después de la medianoche, después de la 1. Sé que fue mucho después de la medianoche. No, no era una hora que uno dijera, ay, la hora de los... No, no, no. Sé que fue después de la medianoche. Cerca de las 2 de la mañana. Y por eso estaba tan aterrorizado deseando que fuera la hora del día, que apareciera la luz del día, que llegara el relevo. Vino temprano. Vino temprano. Por suerte vino temprano y nunca dije absolutamente nada. Nunca dije absolutamente nada. Jamás me enteré días después de que alguien haya presenciado algo así. Nunca nadie comentó nada. Solamente las luces prendidas y las ventanas abiertas. Sí, eso sí, ventanas abiertas y luces prendidas. Por supuesto que cada tanto, no siempre, cada tanto iba personal a trabajar. Personal que estaba destinado a hacer determinadas tareas. ¿Podía haber sido algo de los funcionarios? Muy probablemente. Pero, ¿qué? ¿Por qué estaba ahí? Algunos me dirán, no es extraño encontrarse un espectro como este en un hospital, sobre todo si entra o sale de la sala de cirugía. ¿Por qué? Porque es muy normal que pasen cosas así. Pero ¿por qué decidió quedarse? ¿Por qué esa mujer aún estaba ahí? Esa pregunta yo no me la hice en aquel momento, pero hoy me la hago yo y se las hago a ustedes. ¿Por qué aún estaba ahí? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la causa de su muerte? ¿Por qué no reparó en mi presencia? Algunas personas, tanto como mi madre, me comentaron que en ese momento nuestros mundos no estaban conectados. No había una conexión. Por eso ella no reparó en mí. Sí, yo pude verla y estaba bastante distanciado. Yo vi su perfil y luego su espalda. Estuve como 2 o 3 días que no sabía qué era lo que iba a decir. Cuando llegué a mi casa, yo vivía con mi señora y con mis hijos. No comenté absolutamente nada de esto. A mi madre se lo dije. ¿Por qué? Primero que nada porque mi madre vivió muchos años a la vuelta de ese lugar. Actualmente, mi hermano vive allí a la vuelta. Un amigo, un gran amigo, vive enfrente. Enfrente. Sin embargo, hoy el edificio ya no existe. Ni el frente tampoco de lo que ustedes ven en la imagen está. Lo que hay allí ahora es un condominio, son un conjunto habitacional muy moderno que ya tiene algunos años. Pero,
¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué decidió aparecerse? ¿Será porque yo ingresé a la sala de operaciones? Porque era un lugar enorme de grande. Era un lugar enorme. Una sala alta, con varias camillas y cantidad de material quirúrgico. Recuerdo la cama de la camilla ginecológica. No sentí ruidos, pero sí sentí ese aire, como que hubiera una ventana abierta, esa corriente de aire, que se pudo haber generado inclusive cuando yo abrí las puertas. Las puertas no estaban cerradas, ni trancadas, pese a toda la cantidad de material que había allí. Bisturí, tijeras, bueno, frascos con cantidad de cosas, alcohol, y vaya a saber, vendas, algodón, cantidad de cosas que se encuentran normalmente en un centro asistencial. Y ese era el más importante de todos, los lugares que estaban allí. Y era el más grande. Al lado estaba enfermería. Recuerdo el cartel. Al lado decía sala de enfermería. Siento cómo se me pone la piel. Así es, amigos, sí, es verdad. Cuando uno cuenta estas cosas, esos recuerdos nos llegan de tal manera que podemos ver las imágenes tal cual como si las estuviéramos viviendo ahora. Y se lo digo, no quiero cerrar los ojos porque sé que si los cierro vuelvo a ver todo de nuevo. Está todo grabado acá. La memoria es fabulosa porque podemos grabar todos los instantes que vivimos. Y después, como si fuera una cinta de computadora, como un disco, podemos acceder a esos recuerdos que permanecen imborrables. Siempre cuando cuento esto, la pregunta que me hago es, y de nuevo, ¿existe vida después de la muerte? ¿Por qué estaba ella todavía allí? ¿Qué la detuvo? ¿O qué la detenía en esos momentos? El hospital ya hacía tiempo que estaba sin funcionar, hacía meses. Así que probablemente esta persona había fallecido, vaya a saber cuánto tiempo antes. Supongo que tal vez no fue la última persona que falleció. Pero ¿por qué estaba allí? ¿Y por qué siento que se trataba de una madre? ¿Será por la apariencia? Tal vez. Porque era joven, tal vez. Pero esa fue la sensación en aquel momento.
de todas esas experiencias que tuve y que experimento todos los días, esta fue la única en la cual pude ver esa manifestación. Espero que les haya gustado esta historia. Vamos a seguir contándoles estas experiencias. Voy a seguir contándoles otros eventos en los cuales enfrenté cosas como estas, en lugares que ni siquiera tenía idea que hubiera algo. Lugares que incluso en alguna oportunidad había estado hacía muchos, pero muchos años. Queridas luciérnagas, una vez más me quiero despedir de ustedes, no sin antes pedirles algo como hago siempre: comenten con sus amigos. Si quieren, suscríbanse en el canal. Si les gusta el relato, apoyen. Y compartan estas experiencias. Estoy muy agradecido por todos esos minutos que ustedes me brindan para escuchar mis relatos. Será nuevamente hasta el próximo programa. Que lo pasen ustedes muy bien, queridas luciérnagas. Mis bendiciones para todos ustedes.